momento saludamos a don Guillermo Churuchumbi, que está hoy día con nosotros en vivo en un café con JJ. ¿Cómo está usted, don Guillermo? ¿Sí me está escuchando? Sí, muy buenos días, querido JJ. Buenos días. A ver, don Guillermo, le consulto para empezar. En este momento, aun cuando está corriendo una apelación, ¿usted estima que es ya el coordinador nacional del movimiento Pachacutic? De acuerdo a las elecciones participativas y transparentes del movimiento Pachacuti, soy el coordinador del movimiento Pachacuti. ¿Qué responde don Guillermo cuando quienes han apelado, la asambleísta, perdón, la ex subdirectora Cecilia Velázquez, sostienen que hubo dos padrones y que incluso el día de la votación ejercieron derecho al voto ciudadanos que no podían haberlo hecho porque no constaban en los padrones? ¿Qué respuesta tiene? Primero, decirle que hubo un tribunal electoral del movimiento Pachacuti con su organización, con su reglamento, con los procedimientos, inclusive pues, se pasó cerca de un mes y medio, casi 2 meses organizando el Congreso del Movimiento Pachacuti, liderado por el Tribunal Electoral de Pachacuti, por Marcelo Tipán. Y por otro lado también el 11 de abril hubo un padrón y por lo tanto a esa convocatoria el día 29 de abril participaron las 24 delegaciones con sus padrones, inclusive 2 representaciones a nivel internacional. Además de un hecho aislado, puntual, que no afectó al desenvolvimiento de la democracia interna, estuvieron presididos también por el Tribunal Electoral de Pachacuti. 2, estuvieron presentes los veedores de las 3 listas y por otro lado también estuvo presente los veedores del Consejo Nacional Electoral. En ningún momento se afectó al desarrollo de la democracia comunitaria, de la democracia interna del movimiento Pachacuti. Así es que se desarrolló de manera clara, transparente, participativa, inclusive con la veeduría de los medios de comunicación, con la veeduría de la militancia, de las dirigencias, de las organizaciones. Así es que vuelvo a insistir que hemos desarrollado con absoluta normalidad. Ya. Ahora, quienes plantean estas apelaciones hoy día están mencionando que, por supuesto, terminado el proceso, que usted incluso suscribió en algún momento una comunicación a los empleados, a los funcionarios del municipio de Cayambe, cuando usted era alcalde, solicitándoles diezmos. ¿Es auténtica esa carta? ¿Efectivamente existe? ¿Usted la firmó? La verdad no entendí, pero yo lo que sí puedo decir es que tengo un juicio en la fiscalía desde hace 4 años Ya. y que no han encontrado nada. Acabo de pasar más de 10 auditorías de la Contraloría. Igualmente no tengo absolutamente nada. Así es que mi conciencia está tranquila, mi accionar está tranquilo, no tengo ninguna dificultad. Ya, no, está bien, don Guillermo. No lo estoy acusando, lo estoy preguntando. La consulta es, esa carta donde supuestamente usted la suscribe pidiendo diezmos a los empleados del municipio de Cayambe, ¿existe o es un documento que no es real? No existe. Mis aportes han sido voluntarios, autorizados con mi firma, voluntariamente. No existe nada, para nada. Existen 4 años de investigaciones y no han encontrado absolutamente nada. A ver, dígame, usted con su elección como presidente, como coordinador nacional de Pachacuti, ¿cree que puede influir en el voto de los asambleístas? Porque es evidente que en este momento están divididos. ¿Usted cree poder unificarlos en materia, por ejemplo, de lo más próximo, que es el juicio político al presidente Lasso? Primero, yo seré respetuoso de las decisiones orgánicas, de las decisiones colectivas.
nada realizaré a título personal. No se olvide que el día 22 de marzo hubo el Consejo Político del Movimiento Pachacuti, inclusive estuvieron presentes varios asambleístas y ahí existe una resolución de manera colectiva donde manifiesta apoyar al juicio político y la destitución del señor presidente de la República. Esa es una resolución colectiva y por lo tanto se debe viabilizar y respetar tal y cual como se decidió en el espacio público. ¿Qué va a pasar con los asambleístas que por alguna razón u otra no se alineen con la decisión partidista y resuelvan votar en defensa, digámoslo así, del presidente de la República? Existen los mecanismos de sanción correspondiente, que no corresponde al coordinador nacional, sino existe un comité de ética y disciplina. Ese será el espacio de revisar, igualmente de verificar su actuar y comportamiento de los casos de los asambleístas. Pero por el momento yo no me anticipo, no me adelanto a los hechos que puede ocurrir. Buenos días, coordinador. Nores Arroyave les saluda. Se ha hablado y han tenido declaraciones algunos asambleístas de Pachacutic diciendo que, bueno, por un lado todavía no lo reconocen como coordinador hasta que pasen los 30 días y por otro lado también sus declaraciones han causado cierto revuelo a la interna. ¿De qué manera van a trabajar desde Pachacutic en estos 30 días hasta que se ratifique o no su coordinación, o sea, su liderazgo al frente de Pachacutic? ¿Cómo lo están trabajando a la interna? Bueno, primero decir que soy el coordinador electo del movimiento Pachacutic. Segundo, pero ya está posesionado. El presidente del Tribunal Electoral de Pachacutic esa misma tarde me hizo una posición simbólica, así es que con aquella declaración de los resultados de la posesión que se hizo en la noche, yo estoy conversando, organizando reuniones con asambleístas, con alcaldes, con prefectos. Igualmente estamos conversando también con las 24 coordinaciones del movimiento Pachacuti. Esa es mi responsabilidad, mi función de conversar con todos, establecer espacios de diálogo, de acercamientos de manera cordial, amigable. Es la hora de la unidad del movimiento Pachacuti, donde trabajemos con mayor democracia, con mayor participación, con mayor transparencia y sobre todo fortalecer al movimiento Pachacuti en las 24 provincias del país, en la costa ecuatoriana, en la sierra, en la Amazonía y por supuesto también a nivel internacional. Y por otro lado decirle que en estos momentos vivimos en una situación compleja, difícil que está viviendo el país. Es importante que todos nuestros esfuerzos, nuestras energías, empecemos a pensar de cómo desmontar el modelo neoliberal. Uno de los temas que realmente ha generado desempleo, inseguridad, delincuencia. Los jóvenes no pueden ingresar a las universidades y por lo tanto es importante responsablemente el movimiento Pachacuti que empecemos a debatir un modelo económico alternativo que sintonice con las demandas ciudadanas, con los pescadores, con los arroceros, con los campesinos, con los indígenas, con la gente de la ciudad, del campo. Es decir, nosotros queremos fortalecer un movimiento Pachacuti incluyente e intercultural. Okay. ¿Considera usted que sí existe en este momento ese punto medio en donde se pueda volver a unir Pachacutic? Porque es indiscutible que hay que está fragmentada la interna. ¿Existe ese punto medio? Sobre todo, y se lo digo con mucho respeto, siento un cambio en el tono de su discurso una vez asumido la coordinación, ¿no? Más a la conciliación. Y de alguna u otra forma, ¿es suficiente eso como para unir a Pachacutic y que vuelva a trabajar de la forma en la que históricamente ha sido vista? Bueno, primero decirles que el 98, el 99% de la militancia, de la adherencia del movimiento Pachacutic, estamos juntos, estamos unidos. Que existan una o dos personas de eso
Es como en cualquier familia, como en cualquier espacio democrático. No se olvide que el movimiento Pachacuti es el único movimiento democrático participativo. No es como en el resto de los partidos políticos del país, de América Latina. Así es que en los espacios democráticos siempre existen ideas, habrá discrepancias, pero el 99% estamos con una militancia clara, decidida, activa, dispuestos a fortalecer el movimiento Pachacuti. Así es que no existe ni división. Si bien es cierto, existe uno o dos dirigentes, pero la mayoría estamos actuando de acuerdo a las resoluciones colectivas, estamos actuando con procesos participativos del movimiento Pachacuti. El asambleísta Ruiz dijo un poco también entre líneas que cuidado, y una de las cosas que se buscan es desmantelar o debilitar a Pachacuti para que se fortalezca de alguna u otra forma el correísmo, por ejemplo, que es luego de las últimas elecciones seccionales la fuerza más importante que tiene el país y seguido de Pachacuti. ¿Usted cómo ve esas declaraciones y considera que de alguna u otra manera hay actores dentro de Pachacuti que están buscando eso? Bueno, primero decir que el movimiento Pachacuti tiene su autonomía, su pensamiento propio, su origen, su recorrido, su camino propio. Nosotros no dependemos de ningún otro partido político, así es que seguiremos en nuestro proyecto político de lucha por los derechos humanos, por la lucha por el cuidado de la naturaleza, la lucha por los jóvenes, por hombres y mujeres de este país. Así es que seguimos trabajando, estamos optimistas, tenemos mucha esperanza de unir a la gente del campo, de la ciudad, a los emprendedores, a los jóvenes, a la costa ecuatoriana, a la sierra, a la Amazonía, en Europa y en Estados Unidos. Estamos en ese compromiso de trabajar en un Pachacuti más fortalecido, y es así que en cuanto me posesione inmediatamente también realizaremos campañas de adherencia, una campaña de adherencia individual y colectiva en todo el Ecuador y a nivel internacional. Buenos días, señor Churuchumbi. Le habla Javier Letamendi. Yo quería consultarle cuál es su relación con Leonidas Giza, porque hay ciertos grupos de la derecha, incluso de la derecha dentro del movimiento indígena, que hablan de que los radicales se están tomando Pachacuti, de que el mariateguismo se está tomando Pachacuti, la Revolución Ciudadana lo está haciendo. Entonces, ¿cuál es su línea con Leonidas Giza? Y también, si es cierto estas acusaciones. Decirle que yo me debo a las organizaciones, me debo a la militancia, me debo a la adherencia, me debo a los alcaldes, a los prefectos, a las juntas parroquiales, me debo a las organizaciones, y con todos ellos trabajaremos por el bienestar de nuestra gente. Así es que yo soy muy respetuoso, nuevamente decirle, de las decisiones colectivas, las resoluciones que se tomen en espacios ampliados, en espacios participativos, seré respetuoso. Así es que yo me debo a las organizaciones territoriales. Muy pronto estaremos visitando en Guayas, en todo el Ecuador, en Esmeraldas, en Manabí, en Morona, Santiago. Ahí me verán en espacios democráticos, participativos, debatiendo, discutiendo, buscando alternativas para este país. Inclusive yo invito a esa militancia del movimiento Pachacuti, que en estos momentos, frente a la inseguridad que está viviendo el país, han empezado a organizar en cada uno de los barrios, en las comunidades, para defender, para cuidar la vida de nuestros habitantes. Así es que ahí estaré trabajando en el territorio con la participación de las organizaciones. ¿Y cuál es su lectura de por qué en esta ocasión una elección interna de Pachacuti ha causado tanto interés mediático, tantos candidatos, tanta participación? ¿Cuál es el momento histórico que hay en Pachacuti que levanta este tipo de polémica? Bueno, primero no se olvide que el movimiento Pachacuti y su relación con las organizaciones sociales y su relación con el movimiento indígena es el único movimiento que en los últimos 40 años ha venido luchando por la democratización de la economía. Es el único movimiento que viene luchando por los derechos humanos, por los derechos de los jóvenes. Es el único movimiento que busca la alternativa de este país. Mire, han pasado después del regreso de la democracia más de 40 años
nos han dejado en la pobreza, en la miseria. Muchísima gente viajando para los Estados Unidos, para Europa. A pesar de ese doloroso viaje que hacen nuestros migrantes, en estos momentos están aportando para finales de 2022, aportaron cerca de 4.700 millones de dólares. Con eso estamos sosteniendo la economía de este país. Por eso es importante que es el movimiento más democrático, más crítico, más alternativo, más propositivo, no solo para el Ecuador, sino en toda América Latina. Ha sido el ejemplo de la organización, ha sido un ejemplo en sus propuestas de la economía, del cuidado del agua, de enfrentar el tema del calentamiento global o la gestión comunitaria del agua. Propuestas alternativas han sido no solamente movilizaciones, sino hemos aportado también para la democratización de este país y hemos aportado para el desarrollo y el bienestar del Ecuador. Gracias a don Guillermo Churuchumbi por estos minutos de su tiempo en Un Café con JJ. Buen viaje, don Guillermo. Buenos días. Muchísimas gracias a todos los amigos que están en sintonía de JJ. Y qué gusto tener esta conversación franca y sincera con ustedes. Muchísimas gracias. Muy amable. Un abrazo para todos. Hasta luego. Adiós. Bueno.